En nuestra vida diaria es muy común encontrarnos con el movimiento de traslación, cuando subimos de repente un micro para desplazarnos de un lugar a otro, o de repente una moneda se nos cae. Pero hay otro movimiento que también está a nuestro alrededor, que es el movimiento en forma de circunferencia. Si de repente has ido al cajero y vas a depositar un billete y miras cuando se abre la compuerta, vas a ver una cantidad de poleas y fajas que están girando alrededor. O cuando de repente has abierto el capó del carro de tu enamorada, has visto cómo el motor empieza a mover una serie de poleas que transmiten movimiento entre sí. O quizás si de repente en la universidad has ido a la fotocopiadora y están arreglando la fotocopiadora y la han desmantelado, vas a ver una cantidad de poleas que están también girando alrededor. Así que es un tema súper importante que también debemos conocer, el movimiento circular. Justo vamos a empezar por esta parte, por el nombre. ¿Cómo debe llamarse? Circular, circunferencial, movimiento de rotación. Y vamos a comentar lo siguiente. Cuando hablamos de una partícula, la partícula, por ejemplo, en el movimiento parabólico, se le llama movimiento parabólico porque describe una parábola. Cuando una partícula hace un movimiento elíptico, se dice que su trayectoria es una elipse y el movimiento es elíptico. Si una partícula describe una circunferencia, entonces el movimiento debe ser circunferencial. Cuando una partícula, o cuando no tenemos una partícula, sino un cuerpo, como por ejemplo, mira, este plato, que comienza a girar, entonces ya no tengo una partícula, tengo un cuerpo. En este caso, el conjunto de cuerpos barre toda una región y debería llamarse movimiento de rotación. Es así como la encuentras en los libros universitarios y vas a encontrar siempre el capítulo movimiento rotacional. En ese movimiento de rotación también puedes tomar una partícula y hacer todas las definiciones. Nosotros vamos a llamarle, como vamos a trabajar con una partícula, después en otro vídeo te invito a que veas el movimiento, el tema de movimiento de un cuerpo rígido, entonces vamos a llamarlo el movimiento circunferencial. Mi nombre es Aníbal Magdiel, nuevamente con ustedes para hacer este interesante tema de movimiento circunferencial y entonces nos vamos por esta pizarra para escribir qué cosa es el movimiento circunferencial. En este movimiento circunferencial nosotros tenemos que empezar definiendo lo que es la posición angular, la vamos a simbolizar con la letra griega teta y el desplazamiento angular. Vamos a empezar primero explicando qué es la posición angular. La posición angular se define de esta manera. Siempre cuando estés en un movimiento circunferencial debes tú graficar un plano de coordenadas cartesianas y el origen de ese plano de coordenadas cartesianas tiene que coincidir con el centro de una circunferencia. La posición angular es un ángulo trigonométrico que se mide así. Siempre del eje positivo de las X va a considerarse este ángulo. Vamos a suponer una partícula que se está moviendo de esta manera. Una partícula que se viene moviendo de esta forma. Si la partícula empezó desde el eje positivo de las X o de repente se encuentra en una posición cualquiera, la posición angular se considera esto. Esta es la posición angular. La posición angular es el ángulo que hace desde el eje X hasta la ubicación de la partícula. A este teta sub 0 lo vamos a llamar posición angular inicial y ese es el nombre que está aquí abajo, posición angular inicial. Si esta partícula se sigue moviendo, vamos a suponer que se mueve de esta manera y llega hasta una segunda posición, vamos a llamar a esto posición angular final. Adopta una nueva posición, esta es la posición de la partícula. Todo el ángulo que forma, siempre con el eje positivo de las X, va a denominarse posición angular. Y esta sería la posición angular final, que es el nombre que está aquí abajo, posición angular final. ¿Qué cosa viene a ser el desplazamiento angular? El desplazamiento angular es todo este angulito. Vamos a graficarlo por acá. Todo esto es el desplazamiento angular. Como puedes darte cuenta, este desplazamiento angular sería igual a la posición angular final menos la inicial. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Sígueme por aquí. La posición angular va a ser igual a la posición angular final menos posición angular inicial. Esta expresión, que es súper importante, nosotros la vamos a encerrar en una nubecita porque eso siempre debemos recordar. Sobre estas posiciones angulares debemos nosotros indicar algunos temas importantes. Por ejemplo, primero, estas posiciones angulares son ángulos trigonométricos. Ángulo trigonométrico significa
de que esta posición angular y este desplazamiento angular podrían ser más de una vuelta. Por ejemplo, si la partícula mido desde acá y la partícula de repente está por aquí o de repente está por acá, podría considerar yo más de una vuelta. El desplazamiento angular podría ser una vuelta a 360 grados, de repente 720, podrían ser más de una vuelta. Recuerda siempre que son ángulos trigonométricos. También recuerda que cuando gira en sentido antihorario son positivos y cuando gira en sentido horario son negativos. Entonces acuérdate de la teoría de ángulo trigonométrico. Sería bueno también recordar que la unidad que vamos a utilizar aquí es el radián. Debemos nosotros recordar que en una circunferencia donde conocemos de los 360 grados, eso es equivalente a 2pi radianes. 2pi significa pi 3,14, aproximadamente 6,28. O sea, 6,28 radianes alcanzan aproximadamente en esta circunferencia. Cada radián es de aproximadamente 57 grados. 2pi, o sea, aproximadamente 6,28 radianes entran en esta circunferencia. Otro tema sumamente importante es recordar que la posición angular es una cantidad física escalar. Es una cantidad física escalar. ¿Cómo se puede demostrar que la posición angular es escalar? Para que una cantidad física sea escalar o vectorial, se supone que debe cumplir ciertas reglas, debe cumplir con toda el álgebra, ¿no?, vectorial. Y una propiedad que, por ejemplo, debe cumplir una cantidad física vectorial es la propiedad conmutativa. Es decir, que si yo sumo dos vectores en un orden alterno, o sea, en lugar de sumar el vector 1 y 2, sumo el 2 más el 1, debe darme la misma resultante. Y vamos a hacer un experimento a ver si eso se cumple. En esta mesa hemos puesto los puntos A, B y R. Voy a desplazarme primero en la dirección AB, vamos a construir un desplazamiento AB, me voy a desplazar de A hacia B primero, este es un desplazamiento. De este desplazamiento AB le vamos a sumar el desplazamiento BR. Si nosotros al desplazamiento B le sumamos el desplazamiento BR, la resultante sería de A a R. Ese sería el desplazamiento resultante. Mira la posición en la que empecé y mira dónde estoy ahora. ¿Qué pasaría si en lugar de sumar los vectores en ese orden, AB más BR, los sumamos en orden inverso? Por ejemplo, ahora primero, partiendo de la misma posición inicial, voy a sumarle el vector primero BR. Y al vector BR le voy a sumar ahora el vector AB, Cuando sumo el vector BR más AB, puedo darme cuenta que termino en la misma posición final. O sea, una partícula sometida a los mismos vectores en un orden inverso siempre termina en la misma posición final. Eso quiere decir que la suma de ambos vectores cumple la propiedad conmutativa porque genera el mismo resultado final. Vamos a ver si eso también cumplen los desplazamientos angulares. Para hacer esta demostración vamos a agarrar dos cuerpos semejantes, ¿no?, para que tú los puedas ver con cuidado, y vamos a hacer sobre estos cuerpos dos desplazamientos angulares. El primer desplazamiento lo vamos a tomar así, alrededor del eje vertical, del eje de las Y, vamos a hacer un desplazamiento de 90 grados, y después en el eje de las X vamos a hacer un desplazamiento de 90 grados también. 90 grados sería de esta forma. Entonces, mira la posición en la que termina. Vamos acá a hacer que esto flote en el espacio. Ahí está. Y entonces ahora vamos a hacer sobre este mismo cuerpo los mismos desplazamientos pero en orden invertido. Ahora vamos a empezar en el eje de las X, un desplazamiento de 90 grados hacia adelante, y en la vertical un desplazamiento de 90 grados también de izquierda a derecha. Si nosotros vemos la posición de estos dos objetos sometidos al mismo desplazamiento angular, nos vamos a dar cuenta de que no cumplen la propiedad conmutativa porque no llegan a la misma posición. Eso nos permite comprobar que el desplazamiento angular no puede ser considerado como un vector, no cumple las reglas vectoriales. Continuando con ese concepto muy importante, vamos entonces a definir algunas cantidades físicas angulares que son necesarias para la explicación de un movimiento circular. A la pregunta si las cantidades cinemáticas angulares son indispensables, la respuesta es falso. Se podría hacer con la teoría de movimiento de cinemática anterior, vector posición.
vector velocidad media, vector velocidad instantánea, pero ¿por qué la necesidad de crear estas cantidades cinemáticas angulares? Y la respuesta es que permiten describir de forma más sencilla el movimiento circular. Y vamos con la primera cantidad física que se llama velocidad angular media. La velocidad angular media se define de esta manera, se utiliza el desplazamiento angular, como ya lo habíamos dicho hace un momento, entre el intervalo de tiempo. Eso se llama velocidad angular media y la vamos a encerrar en una nubecita porque es una fórmula muy importante. Su unidad en el sistema internacional tiene que ser los radianes por segundo. Eso es algo muy importante que no te debes olvidar. En el vídeo de funciones y gráficas hicimos mención a esto. Un cociente entre tiempo siempre se llama rapidez. Entonces, si esto es el cambio de posición angular y este es el dividido entre tiempo, debe llamarse así: la rapidez con la que cambia la posición angular. Si me preguntaran en palabras qué mide la velocidad angular media, pues mide el cambio de posición angular. ¿Qué tan rápido ocurre? Es la rapidez con la que cambia esa posición angular. Como el desplazamiento angular es un escalar y el tiempo también, entonces la velocidad angular media también es un escalar. Vamos ahora a definir la velocidad angular instantánea o simplemente llamada velocidad angular. Aquí debes recordar que cuando escuchas la palabra velocidad angular a secas, se refiere siempre a la instantánea, nunca a la media. Esto también se define de esta manera. Partimos de la velocidad angular media, pero tenemos que hacer que el tiempo sea muy pequeño y para eso aplicamos un operador que se llama el límite. El límite cuando la expresión tiende a cero. Cuando esta expresión tiende a cero, se hace una expresión muy pequeña. Entonces esto se convierte en un pequeñísimo cambio de posición que ahora lo vamos a llamar diferencial. Un diferencial es una cantidad muy pequeña, es una abstracción matemática que nos debe hacer pensar en algo muy pequeño y el intervalo de tiempo se convierte en un diferencial de tiempo. Ahora que esto es un diferencial, que son cantidades muy pequeñas, entonces esto se va a leer, este cociente de diferenciales de esta variación muy pequeña de posición entre esta variación muy pequeña de tiempo, se va a leer así: es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y aquí surge una pregunta sumamente importante. ¿Esto también es un escalar? Resulta que cuando las variaciones de posición son muy pequeñas, ahora sí respetan la regla de la propiedad conmutativa y sí se comportan como en vectores. Y entonces nosotros lo podemos expresar en forma vectorial. Y antes de aquí completar entonces esta expresión, antes de que esto sea un vector, la velocidad angular sea un vector, vamos a ver por acá qué tipo de vector es. Si nos preguntan la velocidad angular, entonces es un vector, vamos a decir que sí, es un vector, pero es un vector particular, es un vector que se conoce como un vector axial o también se conoce así como un pseudovector. ¿Qué cosa significa un pseudovector? ¿Por qué se convierte en un vector? ¿Por qué la necesidad de poner la velocidad angular como vector? Vamos entonces por acá a una explicación. Si bien es cierto, uno puede definir una cantidad física como vector o no, tiene que haber una razón que nos motive a eso, y es la siguiente. Cuando tú tienes un cuerpo rotando, por ejemplo este cuerpo rotando, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que se mueva un poquito hacia este lado para que enfoque de costado la rotación. Cuando un cuerpo está rotando, nosotros podemos decir, este cuerpo está girando de repente con, no sé, un radián por segundo de velocidad angular, de valor de velocidad angular. Y podemos decir que de repente rota en un sentido, viéndolo de este lado, y tú que estás viendo a través de la cámara, de repente lo estás viendo que rota en sentido, creo que se ve antihorario, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa si nuestro mismo camarógrafo se traslada hacia la parte de atrás y ahora comienza a mirar, a ver si se mueve un poquito hacia atrás y empieza a mirar la rotación, pero por este lado? Mira por favor por el otro lado, enfoca por el mismo lado. Sigo rotando este plato de la misma forma y ahora los que están a través de la cámara pueden ver que el disco sigue rotando más o menos con lo mismo, un radián por segundo, pero la pregunta, ¿sigue rotando en sentido, como dijimos hace un momento, en sentido antihorario? ¿Cómo lo vemos rotar ahora? A ver, por favor, si lo miras por acá, ¿cómo lo ves rotar? Ahora la rotación del mismo disco se ve en sentido horario.
Eso quiere decir que si tú miras por un lado sería horario, pero si miras por el otro lado, la rotación sería en sentido antihorario. ¿Quién tiene razón? Resulta que el lenguaje matemático busca siempre la precisión, la exactitud. Si nosotros decimos las cosas en palabras, eso nos puede llegar a una confusión. Por esa razón, los físicos, para evitar que exista esta confusión de si es horario, pero depende de dónde lo mires, entonces utilizan un lenguaje matemático para poder expresar la velocidad angular. Y lo que han creído conveniente es encontrar un lenguaje vectorial, darle una dirección y sentido a la velocidad angular. Cuando nosotros le asignamos una dirección y sentido de forma arbitraria, no es que el cuerpo se mueva en esa dirección, sino que le asignamos, a eso se le llama un vector axial o un pseudovector. Un ejemplo interesante de vector, pseudovector o vector axial es uno que vamos a encontrar en el tema más adelante de flujo magnético cuando hablemos de un vector área. El vector área también no es que el área sea un vector, pero podemos definir, podemos darle una dirección para poder expresar matemáticamente lo que queremos. Por esa razón, un vector axial o un pseudovector es un vector que nosotros convenimos arbitrariamente a través de ciertas reglas para poder entender exactamente a qué rotación nos referimos. Y esto nos conduce al siguiente resultado. Cuando un cuerpo está girando de esta manera, cuando un cuerpo gira así de esta manera, vamos a hacer la siguiente convención. Vamos a poner nuestros dedos en el mismo sentido en el que gira o rota un cuerpo. El giro del cuerpo va a coincidir con el sentido de los dedos. Y lo que vamos a hacer es que la dirección de nuestro dedo pulgar nos indique cuál es la dirección y sentido de la velocidad angular. Si nosotros hacemos que nuestros dedos coincidan con el giro del cuerpo, el dedo pulgar va a coincidir con la velocidad angular. Y eso es lo que hacemos acá. Esta partícula está girando y entonces si hacemos que nuestros 4 dedos coincidan con el giro del cuerpo, el sentido del dedo pulgar nos dará la dirección y sentido de la velocidad angular. Este vector va a ser perpendicular al plano en el que está rotando, y su sentido va a ser determinada por esta regla que se llama la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Cuando un vector se determina así a través de una regla convencional como la mano derecha, pudo haber sido mano izquierda, eso es un vector axial, no es un vector propiamente dicho, no está asociado al movimiento o a la posición física que el cuerpo ocupa, sino simplemente es una forma convencional de transmitir una información. Por esa razón vamos a regresar por un momento, si este es el eje X, Y y Z, el vector velocidad angular estaría en el eje de las K, y vamos a regresar por un momento a esta definición. Entonces, si hemos calculado la velocidad angular, este vector estaría en el eje de las K, sería la derivada de la posición respecto al tiempo y tendría un vector unitario K. Ese vector unitario significa, y tú lo debes interpretar cuando ves el vector unitario, que tu dedo pulgar debe estar en la dirección de ese vector unitario. Vamos a regresar por acá, debe estar en la dirección del eje de las K, y los dedos me están indicando el sentido de la rotación. Entonces, si me preguntan, ¿la velocidad angular es un vector? La respuesta es sí, es un vector, pero es un vector axial, es un vector que nosotros hemos convenido en forma arbitraria para poder expresar de forma más exacta la rotación de un cuerpo, por eso también es llamado un pseudovector. Vamos de forma semejante a seguir con la aceleración angular media. La aceleración angular media se define así como el cambio de velocidad angular del valor de la velocidad angular entre el tiempo. Esto es igual al valor de la velocidad angular final menos inicial entre tiempo. Y esta va a ser la definición de la aceleración angular media. Como podemos darnos cuenta, solamente vemos el cambio de la rapidez angular, entonces mide la rapidez porque todo cociente de tiempo siempre se llama rapidez, con la que cambia la rapidez angular. La aceleración angular también es el cambio de valor, esto también es un escalar, es de esta manera como se define, es un escalar. Y vamos ahora a hablar de la aceleración angular instantánea.
La palabra instantánea siempre se puede obviar en los problemas. Siempre hablar de aceleración angular instantánea ya no es necesario agregar la palabra, puedes decir simplemente aceleración angular. Si tú escuchas aceleración angular, debes sobreentender que te estás refiriendo al valor instantáneo. Repito, si escuchas solo velocidad angular, te debes también sobreentender que te refieres a la velocidad angular simplemente instantánea, ¿no? Si solo escuchas velocidad angular, es la instantánea. Para ir a esta aceleración angular, nuevamente tenemos que hacer lo mismo. Partimos del cambio de velocidad angular dentro del tiempo. Tomamos un tiempo muy pequeño que tiende a ser cero. Y entonces, si tiende a ser cero, esto se convierte en un diferencial de velocidad angular. Un diferencial, no te olvides, es siempre una variación muy pequeña. En la universidad vas a escuchar mucho que los profesores usan este término. Vamos a definir un diferencial. Y un diferencial siempre debes pensar es una cantidad sumamente no pequeña. Esta aceleración angular instantánea también se puede convertir en un vector. Esto, como puedes ver, si tú quieres saber qué cosa representa, es la derivada de la rapidez angular respecto al tiempo. La derivada quiere decir que es el cociente de dos variaciones muy pequeñas. Y para convertir esto en vector, porque también se puede hacer, se hace de esta manera. Vamos a suponer que tenemos un movimiento así circular, tenemos dos casos. Ya sabemos que la velocidad angular siempre se puede graficar con la mano derecha. Ponemos los dedos en el sentido de la velocidad de la rotación del cuerpo. El dedo pulgar me va a indicar el sentido de mi velocidad angular, que sería así. Esta sería mi velocidad angular. Acá también está girando de la misma manera. Los cuatro dedos siempre coinciden con el giro del cuerpo y el dedo pulgar me indica el sentido de la velocidad angular. Cuando nosotros tenemos un movimiento acelerado, o sea, es un movimiento donde el cuerpo cada vez se mueve más rápido, es acelerado, vamos a encontrar que ese cambio de velocidad, va a coincidir con la velocidad angular. Y entonces el vector aceleración angular va a ser paralelo con la velocidad. Si nosotros tenemos un movimiento desacelerado, así mira, desacelerado o retardado, como algunos lo llaman, entonces el cambio de velocidad, no te olvides que este diferencial proviene de un cambio, esta es una diferencia entre el final menos el inicial. Si está disminuyendo y tú restas, te va a quedar un valor negativo, o sea, eso significa que la aceleración angular va a estar en sentido contrario, va a ser antiparalelo. Nuevamente entonces se puede expresar de manera vectorial la aceleración angular y vamos a decir que este es un vector, sí, es un vector, pero tampoco es un vector cualquiera, es un vector axial o también llamado un pseudo vector. A modo de cultura general, existen o se conocen dos tipos de vectores, los axiales y los polares. Los vectores polares son los que hemos visto en el capítulo anterior, lo que es el desplazamiento, la fuerza, la velocidad, y los vectores axiales, que son aquellos que se definen así arbitrariamente para poder transmitir información. Vamos a un problema de aplicación. Y antes de entrar a este problema, quiero comentar algo, por favor, si me guías por acá. Un alumno me puede preguntar, profesor, ¿y si hemos definido la velocidad angular como vector, por qué no la velocidad angular media también la podemos definir igual? En realidad podemos nosotros definir cualquier vector axial. Un vector axial o un solo vector lo podemos definir a cualquier cantidad física. El problema o el detalle está en lograr una uniformidad. En los diferentes centros de enseñanza hay algunos profesores que definen todo en forma vectorial y eso tampoco no está mal. Todo lo definen en forma vectorial porque están creando vectores axiales. Otros lo trabajan todo en forma escalar, que también es correcto. Y vamos a ver una pregunta en examen de la UNI, pregunta de práctica calificada del centro preuniversitario, que es donde se toca particularmente este tema. Este tema no ha venido en exámenes de admisión, pero lo necesitamos para obviamente hacer los próximos vídeos de MSU y MSV, y entonces tenemos que dejar definidas las cantidades cinemáticas angulares con las que vamos a trabajar. Vamos a ver en esta pregunta que nos hacen en el centro pre, que hablan de vector velocidad angular, donde hablan de dirección y sentido, entonces hay que interpretar correctamente la información. Mira este problema. Pregunta
pregunta de la PRE del 2017 en su segundo examen dice, en la figura se muestra la trayectoria circular de radio 5 raíz 2. Cuando me dice trayectoria circular tampoco me debo hacer problema, yo debo saber que si es una partícula es una circunferencia, si fuera un cuerpo que está rotando es un movimiento de rotación. Si me pone movimiento circular yo debo interpretar que a lo que se refieren es justamente a la circunferencia. Me dan el radio 5 raíz 2 y entonces eso significa que este radio vale 5 raíz 2. Luego dice que la velocidad media entre PQ, la velocidad media, acá hay una velocidad media, es este valor y el tiempo utilizado de P a Q, el intervalo de tiempo de P a Q es 2 segundos. Me piden el módulo de la velocidad angular media. Para hallar la velocidad angular media entre el punto P y el punto Q, yo debo recordar mi definición. A ver, la velocidad angular media debe ser así, es el desplazamiento angular entre el tiempo. Creo que el tiempo ya lo conozco, creo que el tiempo sé que es 2 segundos. Lo que me falta es el desplazamiento angular. ¿Cuánto será el ángulo que se ha movido en ese intervalo de tiempo? Y entonces vamos a ver de qué forma nos ayuda el dato que tenemos, que es la velocidad media. Cuando me dicen que la velocidad media es menos raíz 2 menos 4, entonces voy a acordarme del capítulo anterior, te invito a que revises el capítulo anterior. ¿Qué es velocidad media? Vamos a acordarnos que velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Yo creo que de aquí podría despejar el desplazamiento. Si tengo la velocidad media, que es ese resultado, menos raíz 2i, menos 4j, y tengo el tiempo, que es 2 segundos, mira acá, 2 segundos, voy a pasar el 2 a multiplicar y me quedaría así, menos 2 raíz de 2 en el eje de la si, menos 8j. Ese sería el desplazamiento. El desplazamiento entre PQ lo podemos graficar acá. Vamos a ver esta figura, mira, este sería el desplazamiento entre PQ. Este sería el desplazamiento. Y este desplazamiento menos 2 raíz de 2 menos 8j significa que ese desplazamiento pues tiene dos componentes. Una componente en la horizontal que es 2 raíz de 2 a la izquierda y una componente para abajo. ¿Qué te parece si graficamos esas componentes? Y para eso vamos a utilizar otro color que nos permita visualizar esas componentes. Vamos a graficar las componentes del desplazamiento PQ, que serían así. Estas serían las componentes. Vamos a graficar sus componentes horizontal y vertical. Esto nos quedaría así. Hoy día estamos usando la técnica hacerlo en un papel, porque algunos de nuestros suscriptores nos han dicho que brilla mucho la pizarra. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Otra ventaja que estamos encontrando aquí en el papel es que podemos usar mayor cantidad de colores. Esto sería el desplazamiento, mira. El desplazamiento PQ tiene dos componentes. Una primera componente es la que mide 2 raíz de 2 a la izquierda, que sería esta. Y una componente que vale 4. Pues no, bueno, aquí le vamos a poner chiquito. A ver, bueno, acá no vamos a borrar esto, sería 4. Con estos valores yo creo que podría calcular cuánto mide ese vector desplazamiento. Aplicando el teorema de Pitágoras, esto sería 4 al cuadrado sería 16 y esto al cuadrado sería 8. 16 y 8 sería 24 y entonces eso me parece que esto me saldría a ver 8 y 16, perdón, este es 8, perdón, este es 8, este es 8, acá me da el 8. El valor sería entonces, a ver, 8 al cuadrado sería 64 y 8 sería 72. Y 8 raíz de 72, si le sacamos raíz, esto me quedaría, a ver, más o menos así. Esto me quedaría 6 raíz de 2. Esa sería la longitud del vector desplazamiento PQ, sus dos componentes, y este sería el desplazamiento. ¿Cómo puedo calcular el ángulo que se ha movido entre esos dos puntos? Y entonces voy a hacerlo de esta manera. A ver, en el punto P la partícula estaba, a ver, con este radio podemos decir que vale 5 raíz de 2, estaba indicada la posición de P, y en el punto Q podemos trazar el radio también, esto también vale 5 raíz de 2. Podemos calcular cuánto fue el ángulo girado. Esto sería el desplazamiento angular. Podemos calcular ese desplazamiento angular y entonces
podemos, creo, calcular ese desplazamiento angular haciendo el siguiente artificio. 5 raíz 2, 5 raíz 2 es un triángulo isósceles. La base es 6 raíz 2. En un triángulo isósceles la altura también es mediana, también es bisectriz. ¿Qué te voy a decir si trazo la altura? Trazo la altura de ese triángulo isósceles y si trazo la altura me va a quedar así. Esto de acá sería 3 raíz de 2. El de acá sería 3 raíz de 2. Y si tengo 3 raíz de 2, 5 raíz de 2, esto tendría que ser 4. Quiere decir que el angulito que tenemos por acá sería un ángulo de 37 grados. El de abajo también sería 37 grados. Y entonces todo el ángulo que se ha desplazado sería 74. Ojo por acá. Vamos a poner los 74 grados, pero no te olvides que tiene que estar siempre en radianes, así que lo multiplicamos por pi entre 180 y entonces el valor de la velocidad angular media sería, simplificando, 37 pi entre 180. Esta sería la velocidad o el valor de la velocidad angular media. Aquí hablan del módulo, o sea, del valor. Este sería entonces el valor de 37 pi sobre 180. Y esto sería entonces finalmente la respuesta al problema.